A continuación, les presentaremos nuestra sinopsis sobre el interaccionismo simbólico. Las autoras son Arrietxe Daniela, Dunn Joana y González Marietti, quienes forman parte del curso Investigación Cualitativa dirigido por la profesora Yolinel de Rodríguez. Los símbolos están en muchos lugares y presentes en la vida diaria. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿por qué sabemos su significado? Y es porque son parte de la comunicación y al igual que estas son el resultado de la interacción entre los actores sociales. Asimismo, el interaccionismo simbólico es definido por Martínez en el 2004 como una de las orientaciones metodológicas que comparten las ideas básicas del proceso hermenéutico o interpretativo. Trata de comprender el proceso de asignación de símbolos con el significado al lenguaje hablado o escrito y al comportamiento en interacción social. Por su parte, Swann en 1994 nos dice que es una ciencia interpretativa, una teoría psicológica y social que trata de representar y comprender el proceso de creación y asignación de significados al mundo de la realidad vivida, esto es, a la comprensión de actores particulares en lugares, situaciones y tiempos particulares. Esas dos definiciones nos llevan a establecer dos conceptos claves. El primero de ellos es el self, definido como la capacidad del ser humano para considerarse como interpretador de símbolos y a su vez ser interpretado. Este proceso se va a desarrollar mediante la reflexión, mientras que el ritual son las situaciones cotidianas a las que un individuo les da significado y esta se va a construir por la experiencia. El interaccionismo simbólico tiene algunos antecedentes basados en corrientes filosóficas, como el pragmatismo, conductismo radical y conductismo social. Quienes trabajan con el pragmatismo afirman que la realidad se crea a medida que se actúa en el mundo. Las personas recuerdan y conocen todos los objetos si estos les han sido útiles. La mente es un proceso del pensamiento que implica varias fases. Un ejemplo de esto sería lo que se conoce puede reconocerse, mientras que el conductismo radical afirma que lo fundamental era el análisis de las conductas observables a través de un estímulo y una respuesta. Esto quiere decir que no reconocían los procesos mentales. Por su parte, el conductismo social reconoce la importancia de las conductas observables, pero prioriza el análisis de los procesos entre el estímulo y la respuesta. Además, se interesa en el estudio de las facultades mentales y el lenguaje. Por su parte, Herbert Blumer fue uno de los fundadores del interaccionismo simbólico y quien acuñó este término en el año 1937. A su vez, Herbert Blumer propone tres premisas básicas que constituyen un enfoque metodológico en el interaccionismo simbólico. La primera de ellas afirma que los humanos actúan respecto a las cosas sobre la base de las significaciones que estas mismas tienen. Esto quiere decir, la gente actúa sobre la base del significado que atribuye a los objetos y situaciones que lo rodean. La número 2 indica que la significación de estas cosas va a derivar o surgir de la interacción social que el individuo tiene con los demás actores. Y la número 3 nos dice que estos significados pueden modificarse por medio de un proceso interpretativo, es decir, el individuo puede seleccionar, reagrupar y transformar los significados a la luz de la situación en que se encuentra. Estos son usados como guía para la formación de la acción. Los elementos del interaccionismo simbólico propuestos por George Mix son 6. El primero de estos es el acto, el cual comprende 3 fases.
el impulso, la percepción y la consumación. El impulso es el estímulo sensorial que obtiene una respuesta, mientras que la percepción se va a realizar a través de los sentidos, y esto va a permitir que se establezca una imagen mental. Por su parte, la consumación va a ser cuando se ejecute la acción que satisface el impulso original. Un ejemplo de esto puede ser el tener hambre y comer. Los gestos van a funcionar clasificados en dos: los no significantes, que se da entre los animales porque estos son instintivos, mientras que los significativos se dan entre los humanos porque esto requiere un proceso de reflexión y de lenguaje. Además, los procesos mentales y la mente van a involucrar la inteligencia, y a partir de esta el individuo le va a dar significado a los símbolos. Por su parte, la sociedad va a estar involucrada con el individuo y va a adoptar su postura en cuanto a los significados que éste le da a ciertos símbolos. En las instituciones sociales se tomarán en cuenta los hábitos vitales de la comunidad, formas organizadas de las actividades de grupo a nivel social. Y en la educación, los hábitos comunes de la comunidad se van a internalizar dentro del actor por medio de la enseñanza y la instrucción. Los principios básicos del interaccionismo simbólico, según Herbert Blumer, Manning, Meltzer y Rose, son la capacidad de pensamiento de los seres humanos, y es que, a diferencia del conductismo, el interaccionismo acepta que los seres humanos son unidades reflexivas o interactivas que componen una entidad social. Esto quiere decir que involucra la socialización, los significados, los símbolos, el self y la interacción social. Esta interacción social, según Herbert Blumer, va a tener dos formas: la simbólica, que requiere un proceso mental, y la no simbólica, donde puede realizarse una conversación con gestos y la cual no necesariamente va a implicar un pensamiento. La número 2 es la capacidad de pensamiento, que está modelada por la interacción social. Esta interacción se puede dar por objetos físicos, sociales o abstractos. En los físicos tenemos objetos como una silla, un árbol, un libro, entre otros. Mientras que en los sociales tenemos un estudiante, su madre, su profesora o su compañero. Y en los abstractos tenemos la idea, el principio, la moral y los valores. Además, el aprendizaje de significados y símbolos mediante la interacción social va a involucrar en los signos. Las personas van a responder a ellos de manera reflexiva. Un ejemplo sería agua para el que tiene sed. En los símbolos representan cualquier cosa que las personas recuerden su significado, como una cruz o un puño cerrado. Y el lenguaje con un conjunto de sistemas y símbolos. Por su parte, la acción e interacción mediante los símbolos y significados va a estar influenciada por el actor y los demás actores implícitos en el proceso social, es decir, va a ser algo cualitativo. Además, la elección, según George Smith, el interaccionismo simbólico atribuye a los actores sociales cierta autonomía, pues son capaces de hacer elecciones. Y las personas van a tener un proceso de acción e interacción que constituye los grupos, familias, sociedades y comunidades. Esto se va a dar para establecer unas conclusiones. Luego de revisar todo el material teórico, es necesario hacer una conclusión metodológica sobre el interaccionismo simbólico, el cual se enfoca en un paradigma interpretativo, ya que el estudio va dirigido hacia la comprensión crítica de cómo las personas interactuantes conectan sus propias vivencias con las representaciones.
Además, es una investigación de carácter cualitativo. Según Norman Denzin en 1970, consiste en la triangulación múltiple, es decir, la combinación de múltiples tipos de datos, múltiples observadores y múltiples teorías, todo en el estudio de una misma investigación. La técnica utilizada puede ser la observación participante. El investigador entra activamente en el mundo de las personas que está estudiando para ver la situación como es vista por el actor. Ahora les presentaremos un trabajo realizado por Reyes y Collazos en el año 2017, el cual tiene como título Memes de Facebook, una mirada desde el interaccionismo simbólico en adolescentes de un colegio distrital de Bogotá, el cual tiene como objetivo principal identificar las formas del interaccionismo simbólico que generan los memes de Facebook en los adolescentes de grado 10º de un colegio distrital de la ciudad de Bogotá. Para este trabajo se usó una metodología mixta y se tomó una muestra de 23 estudiantes entre 15 y 18 años de edad. Los hallazgos que arrojó este trabajo fueron: los sujetos de estudio tienen una cuenta activa en la red social Facebook. El contenido que más buscan y conocen son los memes. Las interacciones simbólicas entre los adolescentes en el aula emergen de este contenido. Mediante la imagen evocan situaciones con las que se identifican. Todo esto nos lleva a generar unas conclusiones en base al interaccionismo simbólico. La primera de ellas es que el mismo es una corriente del pensamiento relacionada con la antropología y la psicología social. La segunda es que la sociedad está en constante interacción, por lo que el interaccionismo simbólico constituye una herramienta excepcional para coadyuvar en el desarrollo de una mejor sociedad. Y por último, el interaccionismo simbólico se sitúa dentro del paradigma interpretativo que analiza el sentido de la acción social desde la perspectiva de los participantes. Para complementar este video, a través de Skype le damos la bienvenida a la profesora Rogelis Castillo, quien gustosamente aceptó nuestra invitación para contarnos sus experiencias acerca del interaccionismo simbólico, este método que ella como investigadora ha utilizado, es decir, cuáles son sus vivencias. ¿Cómo está, profesora? Saludos cordiales, Daniela, un placer compartir este espacio contigo en relación con esta manera o esta forma de trabajar que es el interaccionismo simbólico. Bueno, primeramente quiero decir que de acuerdo con las experiencias en los cursos administrados de investigación cualitativa en algunas universidades, hemos llegado a este proceso de reflexión y principalmente producto de la tesis doctoral que pude culminar con una manera de producir conocimiento. En este caso fue el paradigma socioconstruccionista o construccionismo social, que ve el mundo esta como visión textualista y que ve la vida cotidiana como fuente de saber. Desde esa experiencia que trabajé con este tipo de paradigmas del socioconstruccionista o construccionismo social, que también se puede ser llamado así según la literatura de Wittgenstein y de Guba y Lincoln, podemos llegar a la reflexión o al proceso de construcción que, como es de la vida cotidiana, si la gente narra de manera natural cualquier fenómeno social, bien sea educativo o en cualquier otra área, es necesario el interaccionismo simbólico, pero el interaccionismo simbólico visto desde la corriente del pensamiento. Hay algunos que lo han visto como método, hay otros lo han visto como paradigma, pero de acuerdo a la experiencia que he tenido con los participantes y con la literatura y lo que yo pude trabajar en la tesis doctoral, desde mi punto de vista el interaccionismo simbólico se trata de una corriente del pensamiento que va de la mano con el paradigma del socioconstruccionismo, el construccionismo social o socioconstruccionismo. Me explico.
Cuando nosotros asumimos una realidad emergente, múltiples versiones, por ejemplo, cuando la gente versiona y dice significados sobre el uso del celular, por ejemplo, en el aula de clase, cada persona le va a dar un significado distinto al celular. Y dependiendo del significado que le dé al celular, el buen uso en clase, o para algunos pensarán que es un distractor, ellos van a actuar sobre la base de ese significado. Allí está presente el interaccionismo simbólico, que al principio fue por Margaret Mead, pero luego lo trabaja Blumer en el año 1982 aproximadamente, en sus 3 grandes premisas, como corriente del pensamiento, más no como método de investigación cualitativa. Dentro de estas 3 premisas tenemos la primera: las personas le otorgan significados a las cosas. La segunda premisa parte de que dependiendo del significado que le otorga a las cosas, ellos van a actuar. Y por último, la tercera premisa: cuando entran en el contexto que intercambian con otro, se pueden mantener estos significados o se pueden modificar dependiendo de la interacción. Entonces, uno puede seleccionar el paradigma del construccionismo social, por ejemplo, con el método hermenéutico dialéctico, y puedo trabajar la corriente del pensamiento sobre la base del interaccionismo simbólico. Es como una manera filosófica del cómo nosotros vamos a reportar esos testimonios, esos significados que le otorgan, por ejemplo, los docentes al uso del celular en el aula. Entonces, desde mi experiencia y de acuerdo a la literatura, es corriente del pensamiento, mas no como un método, porque el método viene siendo el cómo va a ser el asunto, cuáles van a ser esas técnicas de acopio, la manera en cómo yo voy a abordar el estudio, y en este caso lo que busca la corriente del pensamiento sobre la base del interaccionismo simbólico es trabajar estas 3 premisas en cualquier contexto, siempre y cuando se consideren los testimonios como fuente de saber. Sí, es muy bueno ese ejemplo que da con el teléfono celular. Es idóneo porque estamos en una era tecnológica donde los muchachos, los estudiantes, siempre están pendientes de sus redes sociales desde su móvil. Y quizás pues a través de esta herramienta podamos conseguir involucrarlos en la investigación, que ellos se sientan más cómodos e intenten indagar más sobre una temática en específico. Así como usted lo refleja, muchos ven esto como un método. Gracias por aclarar o afirmar que es una corriente del pensamiento que puede ser trabajada con otros métodos. Otros lo ven también como una teoría. En base a esto, ¿usted le recomendaría este tipo de investigación a un especialista en específico? Pues se adapta mucho al lenguaje de señas. Sí, claro. Yo vuelvo a insistir, claro, tú lo marcas como método. Claro que sí, porque es una corriente. Es una corriente donde permite al investigador poder comprender los significados. Porque cuando trabajamos con investigación cualitativa, específicamente con el paradigma socioconstruccionista, él busca los significados. Y por eso se marca en una corriente del pensamiento dentro del construccionismo social. ¿Por qué? Porque él está cimentado, porque acuérdate que es interaccionismo simbólico. Entonces, cuando hablamos de interaccionismo, ¿a qué nos referimos? A esas interacciones, a esa comunicación, a esa interrelación con el otro. Y puede ser, bien sea verbal o no verbal, pero tiene que existir una interacción. Y simbólico porque está cimentado a una serie de ideas básicas o imágenes que también pudiéramos trabajar. Y estas imágenes aluden a temas. Porque cuando yo le doy el significado a una cosa, yo estoy trabajando con objetos y con significados que pudieran trabajar. Entonces, de alguna manera, es una corriente del pensamiento que pudiera ser trabajado, y Wittenfeld lo plantea de esta manera, que pudiera ser trabajado con el método hermenéutico dialéctico, y por qué no con el método fenomenológico. Si lo van a trabajar con el etnográfico, es cuestión de reflexionarlo, es cuestión de pensarlo, porque el método etnográfico busca otra orientación y otro sentido, es decir, otra forma.
Recuerda que el interaccionismo simbólico es una corriente del pensamiento, el cómo yo voy a ir comprendiendo los significados sobre la base de las tres premisas que les mencioné anteriormente. Sí, y entonces, profe, ¿habrá algún especialista específico al cual usted le recomiende trabajar con este método? ¿O cualquier investigador que se quiera adentrar a saber cómo manejar la investigación puede utilizarlo? Bueno, yo pienso que cualquiera, porque es que la investigación desde mi punto de vista, yo veo la investigación como un proceso reflexivo, como esa reflexión preliminar que nosotros debemos hacer en un primer momento, y no pueden existir esas ataduras o esas concepciones que a veces más que concepciones son como mitos que obstaculizan, porque aquí no hay una receta, fíjate que no hay una receta, y lo que tenemos que hacer es tener una coherencia paradigmática. Si yo veo una realidad de múltiples versiones y yo voy a trabajar con los significados y sentidos que le otorgan los docentes a la transformación curricular, que fue con lo que yo trabajé, pues entonces yo me valgo de la corriente del pensamiento del interaccionismo simbólico, porque voy a trabajar estas tres primeras premisas. ¿Qué significado le otorgan los docentes a la transformación curricular? ¿Cómo actúan ellos ante esos significados que ellos le otorgan a la transformación? Y por último, cómo ellos interactúan con su medio. Es decir, que no hay un especialista, porque recuerda que en las partes metodológicas muchos dicen metodólogos. Entonces, bueno, si eres un especialista, tú puedes entonces en esta parte. No, lo que tenemos es que conocer de qué se tratan cada uno, de qué se tratan los paradigmas, de qué se tratan los métodos, de qué se tratan los enfoques, las perspectivas, y en este caso el interaccionismo simbólico como una corriente del pensamiento, porque así lo plantea Blumer, 1982. Entonces lo que tenemos es que hacer cómo va a ser nuestra orientación del pensamiento. Cuando yo trabajé en mi tesis doctoral, yo trabajé la corriente del interaccionismo simbólico como una forma filosófica para sustentar esa filosofía dentro de la tesis doctoral. No la trabajé como método, la trabajé como corriente del pensamiento, esa orientación, porque yo trabajé con significado y sentido de ese fenómeno social. Desde mi punto de vista, no debe existir como una especie de obstáculo de quien quiera usarlo. Tú lo puedes usar. Si vas a usar el método hermenéutico dialéctico, tú puedes usar muy bien el interaccionismo simbólico como esa manera de procesar la información de que se tratan los significados. Entonces, yo pienso que es abierto, y eso va a depender del investigador. El investigador es el quien decide por cuál paradigma, por cuál método, y lo que se necesita es tener coherencia paradigmática. Pero quien decide es el investigador. Perfecto. ¿Cree usted que esta corriente filosófica surge por necesidad o innovación? No, bueno, por necesidad o innovación. Yo diría que más que necesidad o innovación, esto va a depender del investigador, vuelvo y repito, porque los métodos están allí, los paradigmas también están allí. Entonces eso va a depender de la manera en cómo lo percibe el investigador y cómo lo vaya a trabajar. Entonces, para algunos pudiera ser, por ejemplo, una innovación, que como siempre en la academia se está acostumbrado a mencionar paradigmas, enfoque cualitativo y el método, por decir, hermenéutico dialéctico, y vienen a incorporar el interaccionismo simbólico como corriente del pensamiento. En este caso, si no lo han usado en la academia, pudiera ser una innovación para el investigador. También puede ser planteado como una necesidad cuando tú sientes, oye, yo necesito saber qué significado le otorgan los docentes sobre el uso del celular, por ejemplo. Entonces, va a depender, vuelvo y repito, de la orientación que tenga el investigador. Tiene mucho que ver con la parte metacognitiva del investigador. ¿Hay alguna anécdota o reflexión que desee usted acotar antes de finalizar la entrevista? Sí, yo tuve una experiencia en cuanto al momento de socializar con el interaccionismo simbólico, porque lo veían como paradigma o lo veían como método. Y a veces cuando nosotros planteamos como investigadores un paradigma, un enfoque y un método, y le incorporamos de añadidura el interaccionismo simbólico,
La primera experiencia que tuve que lo vieron como una mezcla. Uy, muchas cosas. Tiene muchos métodos, pero eso es porque no tenemos quizás la concepción o qué concibo yo por paradigma, por enfoque y por método. Entonces, y la otra experiencia fue que lo ven como paradigma. Pero vuelvo y repito, el interaccionismo simbólico, hay que revisar la literatura porque Blumer lo plantea como corriente, no puede ser como una especie de paradigma, porque el paradigma es un modo de producir conocimiento sobre la base de 3 grandes preguntas, Daniela. La primera es la ontología, ¿cómo veo yo la realidad? La segunda y la gran pregunta epistemológica, ¿cuál va a ser mi relación con el objeto de estudio? Y por último, la gran pregunta también, ¿cómo lo voy a abordar desde el punto de vista metodológico? Entonces, mi gran pregunta, porque eso queda para la reflexión. Si esa es la concepción de lo que es paradigma, el concepto de paradigma que viene de Thomas Kuhn, ¿cómo le hacemos las 3 preguntas al interaccionismo simbólico? Entonces, el interaccionismo simbólico tiene la tendencia más hacia la corriente del pensamiento. Cómo el investigador pudiera tener un pensamiento sobre la base de estas 3 premisas. Cuando vaya a trabajar con los significados, no lo llamaría y no me atrevería a trabajarlo como método, porque el método es la forma operativa del asunto. Y recuerda que el interaccionismo simbólico solo su reflexión o todo lo que él aborda es hacia las 3 premisas fundamentales. Entonces el método va mucho más allá, va hacia la operatividad, el cómo vas a copiar la información, qué técnica vas a usar, y eso va a ir casado con los métodos hermenéutico dialéctico, con etnográfico, etnometodología. Tenemos el otro método fenomenológico, la historia de vida, los relatos de vida, o los estudios de caso, que también lo pudiera yo ver desde el punto de vista cualitativo. Entonces, ¿cómo queda el interaccionismo simbólico? Ella muy bien, o esa corriente de pensamiento muy bien se puede adaptar con uno de estos métodos. Yo lo que invito es que hay que revisarlo, que es paradigma, la concepción de paradigma, enfoque, método y corriente del pensamiento. En este caso, bueno, nos invita Blumer a esas 3 principales premisas, porque la investigación cualitativa, recuerda que la epistemología es transaccional, dialógica, subjetivista. Entonces hay mucho de intersubjetividad, tanto de mi persona como investigador, como del actor social. Muy clara y precisa su contribución académica en base a esta corriente del pensamiento de la cual hemos conversado hoy. Antes de culminar la entrevista, me parece pertinente agradecerle, profesora Rogeli, primero por haberse tomado el tiempo de responder esta llamada y también por sus valiosos aportes y aclaraciones que sustentan nuestra investigación. Es satisfactorio para nosotros y futuros investigadores saber que los docentes cumplen un rol importante en cuanto a la investigación, tomando en cuenta los diversos métodos, paradigmas y enfoques que puedan emplearse para desarrollar la misma. Ya, pues sin más nada que decirle, bueno, profesora Rogeli, despídase. Bueno, muchas gracias, Daniela. De verdad, mil felicitaciones por esta iniciativa que tiene usted, y no solamente usted, sino la profesora del curso, porque me parece bien interesante y novedoso que hagan este tipo de entrevistas a personas que ya hayan trabajado con una metodología o con un enfoque, o en este caso con una corriente, como la trabajé en mi tesis doctoral, como corriente del pensamiento. Me parece que es bien interesante y novedoso hacer este tipo de actividades, porque así podemos socializar y ver la investigación como un proceso y no como un requisito académico. Así que mil felicitaciones para usted y también para la profesora, y gracias por tomarme en cuenta. Gracias a usted, profesora. Fue gratificante escuchar su sustanciosa participación en esta entrevista.